de lo que queremos hablar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que lo que vamos a hacer es preparar nuestro corazón para la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia por el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta mañana todas las canciones que hemos cantado tenían que ver, por un lado, con nuestra debilidad, con nuestro cansancio, y por otro lado, con la fuerza y el poder de Dios. Le pedí al pastor Andrés, que él escogiera los cánticos relacionados con eso, porque les voy a hablar de eso en esta mañana. Isaías 40, a partir del versículo 28, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Isaías, capítulo 40, del 28 al final, al 31. Dice la palabra de Dios: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu palabra, porque esta palabra nos instruye, nos exhorta, nos anima a seguirte, Señor, en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestra debilidad. Señor, ayúdanos para que en esta mañana abramos nuestros corazones de par en par y tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nosotros y allí pueda hacer aquello para lo cual tú la envías. Edifícanos, ministranos. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Tenemos necesidad de que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y nos transforme. Queremos ser más conforme a tu voluntad. Te damos gracias por todo lo que tú ya has hecho en nuestra vida. Pero, Señor, perdónanos. Aún queremos más. Queremos más. Queremos ser más fuertes en ti, en fe, en amor, en obediencia. Señor, queremos que nos ayudes en esta mañana, hablándonos con claridad, en el nombre de Jesús. Nosotros prometemos serte obedientes, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy quiero hablarles de la debilidad. ¿Te has sentido débil alguna vez? Hay veces, ¿verdad?, que parece que el ánimo se nos viene al suelo. Todos en alguna ocasión nos hemos sentido cansados, agotados. La debilidad es falta de vigor o fuerza física o moral. Debilidad, todos sabemos lo que es la debilidad. Cuando la debilidad es demasiado grande, se le llama agotamiento. Medline Plus es una página web de medicina. Dice que tú puedes sentirte débil aun cuando no tengas una pérdida real de fuerza. Es decir, aun cuando no tengas un motivo real para sentirte débil. A eso se le llama debilidad subjetiva. La debilidad objetiva es la que se puede medir. Por ejemplo, ¿han visto esas pruebas de esfuerzo que le hacen a los deportistas? Los ponen en una cinta, los ponen a correr y le van controlando las pulsaciones, le van controlando todo lo que le tienen que controlar.
Ahí se ve si una persona tiene o no tiene fuerza. Si una persona es débil o si tiene alguna debilidad, ahí sale en la prueba de esfuerzo. Es posible que entre nosotros haya alguna persona que se encuentre débil, ya sea física, emocional, espiritual. Es posible que algunos de ustedes se estén sintiendo así, y créanme, es una experiencia normal. Es normal sentirse débil alguna vez. No siempre tenemos las mismas fuerzas. ¿Es verdad o no? No siempre. Hay veces que nos sentimos capaces de conquistar el mundo, y hay veces que no nos sentimos capaces de dar un paso. Esta es la realidad. Detrás del agotamiento físico puede esconderse alguna enfermedad. Por eso, sobre todo si el agotamiento es muy duradero en el tiempo. Por eso, cuando esto ocurre hay que buscar la causa, porque puede haber una enfermedad realmente. Ahora, son muchas las razones por las cuales nos debilitamos. Puede deberse a una falta de descanso. Si no duermes lo suficiente, al día siguiente te sientes cansado, ¿es verdad? Y muchas veces no tenemos cuidado de estas cosas. Nos quedamos hasta tarde viendo televisión y después por la mañana te sientes que no rindes. A los niños les pasa también, por eso no podemos dejar que los niños estén viendo televisión muy tarde. Hay que acostarlos tempranito para que a la mañana se levanten con fuerza, con ánimo, ¿verdad, chicos? Para que puedan rendir en el colegio. Un exceso de trabajo también te puede hacer sentir débil. Cuando Ramiro se pega una paliza allí, pues regresa a casa cansado, ¿no? ¿Verdad? Imagínense el que trabaja en la construcción con lo que pesan los bloques aquí, ¿no? Un bloque en la península no pesa lo mismo que aquí, porque allí se hace con una piedra molida que le llaman garbancillo y no pesa. Pero el de aquí se hace con picón, con piedra volcánica, y eso sí que pesa. Cuando un albañil está trabajando todo el día poniendo bloques, ¿cómo termina? Hecho polvo, molido, ¿verdad? O sea que el cansancio puede deberse a muchas razones. Un viaje agotador. ¿Cómo llegó Ruth? ¿Llegó agotada o no? ¿Verdad? Cuando se hace un viaje demasiado largo, nos agotamos. Pero también nos agotamos a veces por una experiencia agobiante, problemática, por una situación que no se arregla, que se prolonga y nos desanima y nos afecta y nos debilita. ¿Verdad, Ángela? Cuando tenemos un problema y no se nos soluciona, ¿verdad? Tenemos ahí estamos orando y luchando, pero a veces nos sentimos agotados. La debilidad nos afecta. Y nos afecta de tal modo que nos roba las fuerzas. A veces nos roba hasta las ganas. Te agobia. Y por esa razón, en esta mañana yo quiero que meditemos en este tema. Vamos a tratar de entender por qué nos debilitamos. ¿Qué debilidades tenemos? Y cómo podemos recuperar las fuerzas en esas áreas de debilidad. ¿Ustedes saben que hasta los cristianos se debilitan? ¿Hasta los cristianos tienen debilidades? ¿Tú sabes cuál es tu debilidad? Una debilidad es un área en la que tienes problema. Una debilidad es un área en la que aún tú no le has rendido totalmente a Dios. Y eso, al no rendírsela a Dios, te debilita. Les pongo un ejemplo. Hay personas que no oran lo suficiente. Y como no tienen una buena vida de oración, pues la carne sale con facilidad. Al no tener una vida espiritual, tiene una vida carnal. Y la naturaleza carnal te lleva al pecado y el pecado a la muerte. Es una debilidad. Ahora, no es fácil enfrentar las propias debilidades. Es más fácil ver las debilidades de los demás.
Es más fácil juzgar las debilidades de los otros que ver las nuestras, ¿verdad? Ya lo dijo Jesús. Ahora yo voy a compartir con ustedes 3 puntos sencillitos en esta mañana. Primero, basándome aquí en este pasaje de Isaías capítulo 40, lo primero que vemos ahí es que Dios no es débil. Y es lo primero que yo quiero dejar claro en esta mañana. Mire, Dios no es débil. Nosotros somos débiles y padecemos debilidades. Pero el profeta Isaías dice en este pasaje que Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Dios no se debilita. Dios no tiene debilidades. Él es todopoderoso y déjame decirte algo. Durante todo el tiempo Él sigue siendo poderoso. No importa lo que haga, no importa cuánto trabaje, Él no se debilita. Dios es fuerte. Leíamos el Salmo 24, ¿verdad? Decíamos, alzaos puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente. Dios es fuerte, Dios no se debilita, no tiene debilidades. Dios no se da por vencido. Escúchenme bien, y nosotros no debiéramos darnos por vencidos. No importa que todavía no hayamos llegado a la meta. Pero si tú en esta mañana estás desanimado, te sientes débil, no te des por vencido. Yo te voy a decir cómo puedes recuperar fuerza para llegar a la meta. Ese es el objetivo de este mensaje en esta mañana. El salmista escribió, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Se refería a Dios. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, extendida tu diestra. ¿Quién podrá resistir el brazo fuerte del Señor? Salmo 89, 13. Cuando nosotros realizamos un gran esfuerzo, nos cansamos y nos sentimos débiles. Pero Dios no. Dios mantiene su fuerza siempre. Mantiene su poder siempre. Por lo cual nosotros podemos buscarle en busca de ayuda, porque Él siempre está ahí. ¿No te anima eso? A mí sí. A mí me anima enormemente el saber que tengo un Dios tan grande, tan poderoso, que cuando yo acudo a Él sé que nunca me va a decir, es que no puedo ayudarte, es que estoy cansado, es que ahora no puedo, es que me siento débil. Dios nunca te va a decir eso. Y a mí eso me anima. Yo sé que puedo confiar en Él. Que por muy pocas fuerzas que yo tenga, Él siempre va a tener la suficiente para levantarme. ¿Tú lo crees? Yo sí. Yo lo creo de todo corazón. Y lo digo por experiencia. Porque no he ido una vez o dos, he ido muchas veces a lo largo de mi vida en busca de Dios para recuperar fuerzas. Y no ha habido nunca una sola vez en toda esta vida en la que Dios me haya defraudado. Nunca. Nunca lo encontré cansado. Nunca lo encontré débil. Siempre tuvo poder, fuerza para atenderme y para ayudarme. Él siempre está en plenitud de su poder. Bendito sea el Señor. Más adelante dice el profeta Isaías, mire, capítulo 44, versículo 8. Capítulo 44, versículo 8. Dice, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, ¿qué dice? Sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. No hay Dios como Él. No hay fuerte como Él. No hay ninguno. Dios es el Todopoderoso. Este pasaje me recuerda al de Mateo capítulo 12, versículo 29. Vamos a ir a ese pasaje porque quiero aclarar. Muchas personas malinterpretan las Escrituras. Mateo capítulo 12, versículo 29.
Y la misión de los pastores, una de las obligaciones que tenemos los pastores, es enseñar la verdad, corregir el error. Así que voy a aprovechar, ahora que hablamos de la fuerza, voy a aprovechar para corregir un error de interpretación en cuanto a Mateo capítulo 12, versículo 29. Una frase que dijo Jesús y que muchas veces se saca de contexto. Ahí dice el Señor Jesús, Mateo 12, 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Algunos toman este versículo como base para enseñar que nosotros podemos atar al diablo, que podemos atar a Satanás, a los demonios. Nada más lejos de la verdad. El argumento no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con nosotros. El argumento tiene que ver con Cristo y lo que Él es capaz de hacer. No existe ningún pasaje en las Escrituras que enseñe que los cristianos debamos, o ni tan siquiera podamos, atar al diablo. No hay pasaje que lo enseñe. De hecho, ¿cuántas personas a lo largo de la historia habrán atado al diablo? Sin embargo, todavía sigue suelto. ¿Entienden lo absurdo de esa doctrina? Satanás será atado, sin duda. Lo dice la Biblia. En Apocalipsis 20, versículo 1 y 2, dice la Biblia que un ángel bajará del cielo con una cadena en la mano y atará al diablo y lo arrojará al abismo por 1000 años. Ese ángel atará al diablo, no nosotros. Así que cuando queramos entender bien un pasaje, tenemos que conocer toda la Biblia, leer todo el contexto. Y cuando leemos el contexto, lo que este pasaje de Mateo capítulo 12, versículo 29 nos enseña, no es que nosotros podamos atar al diablo. Jesús está hablando de lo que Él puede hacer. Los fariseos habían cuestionado lo que Jesús había hecho. Jesús había sanado a un mudo que tenía un demonio que le impedía poder hablar. Y Jesús lo liberó. Pero los fariseos, celosos, envidiosos, le acusaron de que eso lo hacía él por el poder de Satanás. Y Cristo, si ustedes leen el contexto, lo comprenderán. Cristo lo que está diciendo es, bueno, lo absurdo de ese argumento. ¿Cómo puede Satanás luchar contra Satanás y tal? Así un reino dividido no puede sobrevivir, ¿verdad? Ahora, Él está demostrando que Él tiene poder para atar a Satanás y a los demonios y hacer lo que quiera. Él es Dios. Amén. Él es Dios. Él tiene poder para atar todas las fuerzas del mal. Y eso es así. Él nos dio autoridad para echar fuera demonios. No hay ni un solo pasaje en toda la Biblia que diga que nos dio fuerza o autoridad para atar demonios. ¿Qué lo atamos? ¿Con cuerda? ¿Con presillas? ¿Con cadenas? ¿Cómo se ata un demonio? Cristo enseña en ese pasaje que Él tiene poder y autoridad sobre toda fuerza del mal. Él puede atar al hombre fuerte y despojarlo de sus bienes. Él puede atar al diablo y arrebatarle las almas que tiene aprisionadas. Él tiene poder y autoridad para hacer eso. Bendito sea su nombre. Mira, aunque tú estuvieras atado por un demonio, Cristo tiene poder para liberarte. Cristo tiene poder para ayudarte. No importa lo mal que tú estés. La Biblia habla de un endemoniado que tenía 2000 demonios dentro. Y cuando corrió y se arrodilló a los pies de Cristo, Jesús lo liberó. Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno. Los demonios no podrán evitar que Dios te ayude si tú acudes al Señor. Y ahí es donde está la clave. Hay que ir a Dios para que Él nos ayude. Cuando no tengas fuerza, ve a Él. Cuando te sientas débil y cansado, ve a Él. Él puede ayudarte. Él puede bendecirte. Siguiendo con el pasaje del profeta Isaías, él dice que Dios es grande y su entendimiento no hay quien lo alcance. El rey David
el cantor de Israel, meditando sobre la grandeza de Dios, él llegó a decir: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. A mí me encanta esa expresión. Los jóvenes de hoy dicen: es demasiado, tío, es demasiado. Y se creen que han inventado algo. Ya David lo dijo hace un montón de años, hace 3000 años, dijo: es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Cuando miramos a Dios, cuando le vemos tal como Él es, ¿cómo no maravillarnos? ¿Cómo no reconocer su grandeza? David decía: si me voy al cielo, allí estás tú. Si me voy al mar, allí estás tú. Si me voy debajo de la tierra, allí estás tú. ¿Cómo huiré de tu presencia? Y él dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Isaías está hablando del poder de Dios. Estamos en Isaías 40, ¿verdad? Isaías 40. Y dice ahí: versículo 28, ¿no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y ahora añade algo que parece que no tiene nada que ver con el asunto. Dice: y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y el profeta une aquí el poder de Dios con la sabiduría de Dios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 24, versículo 5 y 6. Proverbios 24, versículos 5 y 6. ¿Qué dice ahí la palabra? El hombre sabio es fuerte. ¿Veis? Sabiduría y fortaleza van unidas. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Docto significa entendido, con conocimiento. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Así que Dios es la fuente de la sabiduría, pero también es la fuente de la fortaleza. Porque la sabiduría hace fuerte al hombre. ¿Quieres ser fuerte o tener debilidades? ¿Qué quieres? Si quieres ser fuerte, debes comenzar por ser sabio. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago dice: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. El temor de Dios. Salmo 111:10. Así que junto a la sabiduría te vendrá también fortaleza. Fortaleza y sabiduría. Sabiduría y fortaleza. Ambas proceden de Dios. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 25 al 29. Capítulo 1 del 25 al 29. Escuchen bien lo que dice el Señor aquí. 1 de Corintios capítulo 1, 25 en adelante. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Se dan cuenta? Sabiduría y fortaleza. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto lo vamos a entender más
más adelante cuando hablemos del ejemplo de Pablo. No somos muchos sabios o muy poderosos en la carne, pero si tienes al Señor, Él te hará sabio para la salvación, por medio de las Escrituras. ¿Recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo? Que desde tu niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Y si eres sabio para salvación, ya eres más fuerte que muchas otras personas. Punto 1, Dios no es débil. Punto 2, Él te fortalece. Él te fortalece. Porque dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te has sentido alguna vez sin fuerza ninguna? ¿Te has sentido agotado al máximo? Si te encuentras en esa situación, sea por el motivo que sea, quiero que escuches bien. En Dios está la fortaleza. En Dios está la fortaleza. Porque hay solución. Hay situaciones, problemas que te nublan el juicio. Hay situaciones complicadas que si se alargan en el tiempo, te afectan de tal manera a la visión, y no me refiero a la visión física, pero parece que todo se te hace negro, no ves salida por ningún lado. Y eso es una mentira diabólica que pretende destruirte. Siempre hay salida si acudes a Dios. Siempre hay salida si acudes a Dios. Si no, yo te invito a que hagas un pequeño ejercicio. Echa la vista atrás. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida tú te sentiste perdido o perdida? ¿Cuántas veces creíste que no había forma de seguir adelante? Y sin embargo aquí estás. Dios te ayudó. Pudiste superar aquel problema y hoy estás aquí. Si tú acudes a Dios, siempre, siempre hay solución. Quiero que lo recuerden. El profeta Isaías va a poner dos ejemplos: los muchachos y las águilas. Los muchachos son jóvenes, fuertes. En realidad, el término que se usa en el original habla de niños hasta la adolescencia y jóvenes muy jóvenes. No se está refiriendo ya a chicos con 20 o 25 años, no. Se refiere a niños. ¿Han visto a los niños correr? Parece que tienen pilas alcalinas. No se les agota. Hay madres que quedan agotadas, totalmente agotadas, y los niños todavía tienen pilas para 3 días más. ¿Es verdad o no? Los niños corren y se pueden llevar todo el día corriendo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y por la noche querrá seguir jugando todavía. Ay, que no se quiere acostar. Todavía no, déjame un ratito más. Jóvenes siempre están llenos de entusiasmo, siempre están llenos de vida. Si somos fuertes alguna vez es a esa edad. Cuando estamos en la plenitud de la fuerza, ¿no? Pareciera que es imposible agotar a un niño, agotar a un joven, a un adolescente, ¿no? Sin embargo, todos los que hemos sido jóvenes, muchachos y muchachas, sabemos que hasta los jóvenes nos cansamos, ¿verdad? Chicos, a ver, Hazme Ignacio, ¿alguna vez te has cansado? Alfredo, ¿te has cansado alguna vez mucho, hasta sentirte agotado? Todos en algún momento. Steven, tú que eres un hombre fuerte, ¿te has sentido alguna vez agotado? Sí. Y es Steven, ¿eh? Sí, señor. Todos sabemos que los jóvenes también flaquean, se fatigan con cansancio
flaquean e incluso caen agotados. El profeta lo dice con claridad: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero no se queda ahí. Sigue diciendo: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No importa lo largo que sea el trayecto que tengas que recorrer, no importa cuán grande tenga que ser el esfuerzo que tengas que realizar, si acudes a Dios de verdad, Él te dará nuevas fuerzas, aun cuando no tengas ninguna. Pocos cristianos fueron tan poderosos, con tanta fuerza y entusiasmo como el apóstol Pablo. Pocos cristianos. No obstante, él tuvo que enfrentar multitud de situaciones difíciles. Algunas incluso en las que había perdido toda esperanza de seguir con vida. Lo dice así, por ejemplo, en 2 Corintios 1, del 8 al 10, él le explica que hubo momentos en los que dice: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Sin embargo, él entendió algo que yo quiero que nosotros entendamos hoy. Él entendió que Dios permitió todo aquello para que él aprendiera a confiar no en sí mismo, sino en Dios. ¿Te has parado a pensar que posiblemente los problemas que estás teniendo sean parte del plan de Dios para enseñarte a no seguir confiando en ti misma o en ti mismo, sino en Dios? Porque a veces Dios usa las circunstancias que nos rodean justamente para enseñarnos que no debemos confiar en nuestra propia fuerza, sino en las de Él. Pablo no era perfecto. Él también tenía una debilidad. Y él lo confiesa en 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver cómo Pablo reconoce que tenía una debilidad a partir del versículo 7. Vamos a leerlo desde el 6, por aquello del contexto. Segunda de Corintios 12, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, Pablo tenía una debilidad. Algo había en su naturaleza de carne que lo humillaba, que lo mantenía humilde para que no se exaltase demasiado. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que Dios puede cambiar una debilidad tuya en fortaleza. No importa cuál sea tu debilidad, Dios la puede transformar en fortaleza. ¿No es una buena noticia? A mí me lo parece. A Dios no le agradan las debilidades, pero Él puede transformarlas, usarlas para su propósito, para perfeccionarnos. Claro que para eso debemos confesar a Dios nuestra debilidad. Si la escondemos o si la excusamos,
Dios no la va a transformar. No podremos ser usados por Dios del mismo modo. Está escrito que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. ¿Y cómo usó Dios a Pablo? Increíble. A pesar de que tenía una debilidad, Dios lo usó poderosamente. No sabemos cuál fuera su debilidad. Tampoco sé cuál será la tuya. Pero si pudo usar a Pablo, si me puede usar a mí, yo te aseguro que también a ti te puede usar. ¿Lo has oído? Si Dios pudo usar a Pablo con su debilidad y a mí con la mía, Dios te puede usar a ti. Puedo asegurarles que si acude a Dios, Él no se va a dar por vencido. Si acuden a Él, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y este es el segundo ejemplo que pone Isaías, las águilas, ¿verdad? Algunos cuando tienen una debilidad sienten deseo de huir de la presencia de Dios, de esconderse. ¿Recuerdan cómo se escondió Adán? Vamos a ir a un pasaje en el que Dios reprende a los malos pastores. Ezequiel capítulo 34. Mire, en este pasaje en el que Dios reprende a los malos pastores, Dios dice una cosa importante. Ezequiel 34, versículos 15 y 16. Ezequiel 34, del 15 al 16. Dice la palabra del Señor ahí: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Dios el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y ¿qué más? Fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Es decir, cuando te sientas débil, no te alejes de Dios. Justamente lo que tienes que hacer es lo contrario. Es acudir a Dios para que Él te fortalezca. Huye de Dios cuando tú te creas fuerte en tu propia fuerza. Huye, porque Dios no soporta a los soberbios. Pero cuando te sientas débil, no huyas de Dios. Ve a Él, porque Él te va a levantar. Él te va a dar fuerzas. Aunque no tengas ninguna, Él te las multiplicará. Esto es lo mismo que decir que Dios destruirá a aquellos que se creen fuertes, pero fortalecerá a aquellos que reconozcan su debilidad. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:4. Este es el mensaje del profeta Isaías, y es el mensaje de Dios para vuestra vida hoy. Como está escrito: diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Amén. Joel 3:10. Así que, punto 1, Dios no es débil. Punto 2, Él te fortalece. Punto 3, para usarte. Dios quiere usarte. ¿Para qué creen ustedes que Dios nos fortalece? ¿Simplemente para que nos sentamos fuertes? No. Ya dijimos que Dios, si permite nuestro cansancio, si permite nuestro agotamiento, nuestras debilidades, es para ponerle freno a nuestro orgullo, para que no nos exaltemos a nosotros mismos, sino a Él, que es el que nos da la fuerza y el que nos sostiene con su mano poderosa. Ahora, ¿con qué objetivo Dios nos levanta? ¿Para que volvamos a sentirnos otra vez fuertes en nosotros mismos? No. Para poder usarnos para su gloria y para su honra.
Todos hemos oído la frase de Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Es cierto? ¿La hemos oído o no? Esa frase es verdad porque está respaldada o sostenida sobre muchos textos bíblicos. Por ejemplo, yo le digo los textos y ustedes si quieren los anotan, pero no los vamos a estar buscando porque son varios. Salmo 138:8, si quieren lo anotan ahí. Ahí dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Romanos 8 del 29 al 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A ver, guarden silencio, por favor. Estamos leyendo la palabra. Yo les vuelvo a dar la cita, pero no interrumpan la palabra, por favor. ¿Verdad? Cuando se está leyendo la Escritura, hay que respetar la Escritura. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, hacernos como Cristo. Romanos 8, del 28 al 29. Segunda de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Por lo cual, segunda de Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y realmente esto es verdad. Por último, todos conocen Efesios 2:10, donde dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Así que, hasta que no cumplas el propósito de Dios, no has terminado tu obra aquí. Escucha bien, no importa cómo te sientas. Si te sientes fuerte o débil, no importa. Tienes un propósito que cumplir. Dios te ha dado un propósito, tiene un propósito para ti. Y tú tienes que cumplir ese propósito. Y si sientes que no tienes fuerza, acude a Dios y Él te la dará. Pero Él quiere usarte. Tú sabrás para qué. Dios te habla. Te ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Y tú tienes que cumplir el propósito de Dios para tu vida. No puedes darte por vencido porque Dios no lo hace. Dios no se da por vencido para contigo. Deben aprender una cosa importante que se desprende de este mensaje. Miren, Dios no busca gente fuerte para hacer su obra. Porque la gente fuerte suele robarle la gloria. Dios busca gentes débiles, gentes sencillas, humildes, capaces de reconocer la grandeza y el poder de Dios. Es gente que van a estar dispuestos a darle a Dios la gloria, que no se la van a querer quitar. Así que la debilidad es una ocasión para nuestra fortaleza. Debes seguir adelante aunque las fuerzas te falten. Acude a Dios si no la tienes, pero sigue adelante. Este es el mensaje de Dios para tu vida hoy. Él sigue amándote. Él sigue queriéndote. Él sigue queriendo cumplir su propósito en tu vida. Él no te ha desechado. Él no se da por vencido. Debemos dar gracias a Dios de que aún sigue amándonos, de que aún sigue queriendo usarnos. Debemos dar gracias a Dios por eso. Así que, hermanos, en esta mañana, pidámosle a Dios que renueve nuestras fuerzas. Pidámosle a Dios que salgamos de aquí no arrastrándonos, sino por las alturas, como las águilas. Pidámosle a Dios que Él nos fortalezca en nuestro ánimo y hasta en nuestro físico, que Dios nos fortalezca.
para que podamos seguir haciendo su obra. No te des por vencido, no te desanimes, que el cansancio, aun cuando sea agotamiento puro, no te haga desistir de seguir adelante en el Señor. Dios tiene poder para darte fuerzas, para hacer que puedas resistir las más duras pruebas que puedas enfrentar. Dios es el fuerte, el poderoso de Israel. Él es el Señor de la gloria. Sin importar la edad que nosotros tengamos, da igual que tú seas joven, un niño, o que seas un adulto, da igual que tengas 80 años. Con 80 años Dios llamó a Moisés. Con 80 años. Y estuvo 40 años más sirviendo al Señor. Así que no hay límites. El problema no está en el cuerpo. El problema no está en la mente. El problema está en la fe. ¿Tenemos fe para creer que Dios nos puede usar? ¿Tenemos fe para creer que Dios nos puede renovar las fuerzas? Yo lo creo. Y quisiera que tú también lo creyeras. Dios renueve nuestras fuerzas cuando no tengamos ninguna. Él es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que glorifiquemos a Dios por ello. Démosle gracias al Señor, porque Él es el fuerte y poderoso. Él es el Señor de la gloria. ¿Y saben qué? Dios está aquí hoy. Y está también con todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y ahí donde están, lo mismo que nosotros aquí, podemos orar y pedirle a Dios: Señor, dame fuerzas. Si estás cansado, si te sientes agotada, dile: Señor, renueva mis fuerzas. Y Él lo va a hacer en esta mañana. Porque Él, si algo tiene, es que es cumplidor. Él es fiel. Él siempre cumple todo aquello que Él promete. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor en esta mañana. Amén. Sí, Señor. Si tú no estás, Señor, no hay novedad, Señor. No hay nada nuevo, Padre. Señor, conmigo aquí. Señor, gracias, Padre, por su palabra, Señor. Aleluya. Cada vez, Señor, hay edificación en mi vida, cuando yo he vida con mis hermanos, Señor, para oír tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Bueno, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Tú oyes. Tú estás atento, Señor, a nuestra debilidad. Gracias. Sí, Señor. Quiero ser fuerte, Señor, cuando soy débil. Amén. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén. ¿Alguien más? Gracias, Padre. Reconocemos, Señor, que somos débiles, Señor. En muchas de nuestras áreas de nuestra vida, Señor. Reconocemos que te fallamos, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, Bendito a ser Dios. reforzados de esta iglesia, Señor. Reforzados con tu palabra, Señor. Reforzados con tu amor, con tu verdad. Sí, Señor. Porque tú eres el único, Señor, que nos puede ayudar. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por usar tu siervo, Señor. Bendito Dios. Tuya es la gloria. Congregar aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, de todo lo que haces por nosotros. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén, Señor. Oh, aleluya.